Y pues la semana pasada les dije que íbamos a iniciar una serie. Esta serie se llama, la hemos titulado El gozo del Señor. Y en esta serie lo que vamos a hacer es estudiar de una manera un poco más exegética la carta a los Filipenses, que es una carta que especialmente nos va a dar una luz impresionante sobre lo que es el verdadero evangelio, sobre lo que es la vida cristiana, el carácter de Cristo. Así que vamos a preparar el corazón para estudiar esta carta, que no es muy extensa. Quizás esta serie no nos lleve muchas enseñanzas, pero vamos a estar atentos a lo que nos habla el Señor. Así que, ¿está preparado? La primera enseñanza se va a llamar Gozo por el Evangelio. ¿Quiénes se gozan por el Evangelio de Cristo? Yo creo que todos, de ahí depende nuestra salvación. Y bueno, vamos a comenzar con antecedentes históricos. Vamos a los contextos que nos van a llevar al conocimiento de la carta. Filipos, una ciudad de Macedonia, establecida al norte de Grecia, conocida inicialmente como Crénides, con K, que representa o significa las pequeñas fuentes, debido a la cantidad de manantiales que se encontraban en esa zona, y fue fundada por Felipe II, padre de Alejandro el Grande, por ahí del año 350 a.C., de ahí su nombre, Filipos, por Felipe II. Esta ciudad fue muy próspera, estaba situada en la ruta mercantil que enlazaba Europa y Asia, así que imagínense el tráfico comercial que existía. Además era una región muy fértil, cercana a minas de oro y de plata. Se conformó como colonia romana por la cantidad de veteranos del ejército que comenzaron a establecerse en la zona. Y bueno, aunque la población era mayormente griega, por la gran cantidad de colonizadores romanos, las autoridades empezaron a llevar, pues era una ciudad sometida en el yugo romano, el imperio romano, y pues empezaron a establecer autoridades, magistrados. De ahí que llegó a ser considerada como pequeña Roma, así se le decía, por las características. Y en esta ciudad, por eso, la ciudadanía romana era muy apreciada, especialmente. Ahora, la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en Europa durante su segundo viaje misionero, quien, siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, pues tuvo a bien, ¿verdad?, obedecer. Y vamos a los contextos que nos van a permitir ver esta sensibilidad del apóstol ante la gran comisión que tenía de llevar el evangelio, en este caso a los gentiles. Después del primer viaje misionero en compañía de Bernabé, todo esto usted lo va a ver en el libro de los Hechos, o sea, no vamos a estar viendo muchas escrituras al respecto, pero se lo doy como referencia. Además, yo creo que la mayor parte de ustedes han leído estos contextos. En ese primer viaje misionero, al regresar a Jerusalén, para dar ese informe a los apóstoles de cómo los gentiles recibían el evangelio de Cristo, ¿sí recuerda esto? Bueno, este hecho de que los gentiles estuviesen abriendo su corazón al evangelio resultó para muchos algo como inverosímil. De hecho, para la mayoría de los ancianos judíos que se habían convertido al cristianismo, resultaba inaudito y hasta blasfemo que un gentil se convirtiera al cristianismo. Ellos seguían siendo influidos por las costumbres y tradiciones rabínicas. Ese era el contexto de su condición. Ahora, esta actitud ocasionó un enfrentamiento, una fuerte discusión entre Pablo, Bernabé y estos religiosos con tendencias judaizantes. Una actitud que en nuestro tiempo la vemos continuamente, casi como una lacra para el cristianismo, de determinadas fuentes religiosas que se obstinan en darle más énfasis a las tradiciones, a los rituales, a las obras, que a la gracia. De manera que
Al surgir este enfrentamiento, para considerar la situación, debieron tener una reunión entre los ancianos y los apóstoles, que eran columnas de la iglesia. Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Santiago, de Juan, y esto se le nombró el Concilio de Jerusalén. En este concilio, Pedro también tiene una intervención muy importante, narrando su propia experiencia con los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Sí recuerda ese momento? Cuando él, estando ahí en una oración, se le presenta una visión que traía una especie de un telar con animales de todo tipo, y que la voz le decía: Pedro, mata y come. Y el mismo Pedro, que tenía la influencia judía, porque era judío, dice: yo nunca he comido cosa alguna inmunda. De manera que el Señor le dice: no nombres inmundo lo que Dios ha santificado. Y esto es hablando metafóricamente acerca de la extensión del Evangelio. De manera que después de escuchar tanto los argumentos que ya habían escuchado de Pablo y Bernabé, y ahora las maravillas que el Señor estaba haciendo entre los gentiles y el paganismo de la región por parte de Pedro, Santiago, quien presidía este concilio, establece que se continúe con la obra misionera de llevar el evangelio a los no judíos. No había ningún impedimento para que ellos fueran evangelizados, y expide una carta donde se reconoce a los hermanos gentiles como cristianos, y solamente se le hacen algunas restricciones. Vaya conmigo a Hechos 15, por favor. En el versículo 24 dice de esta manera, ¿ya lo tiene? Hechos 15, 24. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, está hablando de judaizantes que estaban en contra de que se le predicara a los gentiles, dice: les han molestado con palabras trastornando sus vidas. De común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, a los cuales también les confirmarán la palabra el mismo informe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Se dan cuenta que a quién fue el que le pareció bien esta instrucción primeramente? Al Espíritu de Dios. La iglesia tiene siempre que ser sensible al Espíritu Santo del Señor. Dice: no imponerles. ¿Y cuáles son estas cargas que no quisieran ellos que fueran más que, pues ahora sí que leves, por decirlo así? Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado. Ustedes ahí pueden leer en su versión ahogado, y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Estas instrucciones tenían que ver más ya con su conducta, si se dan cuenta, con el proceso que tenían ellos que ir guardando en su santificación personal. De manera que, pues ya satisfechos y contentos por la decisión, Pablo y Bernabé se preparan para un segundo viaje misionero, con la intención de recorrer las iglesias que ya habían estado establecido en Asia. A causa de las diferencias que tuvieron de llevar con ellos a Juan Marcos, recuerda que Juan Marcos llegó un momento en que los abandona, pues debido a su juventud, a su temor, diferentes causas, y estas diferencias hace que ellos se separen, hace que ellos decidan caminar por su cuenta, de manera que Bernabé toma como discípulo personal a Juan Marcos, y ahora va a ser Silas quien acompañe a Pablo a su segundo viaje misionero. Pablo tenía ya establecida su ruta determinada para el viaje, recorrer a las iglesias que estaban establecidas en Asia, pero como siempre sucede, ¿verdad? El Señor tenía otros planes. Así que comienzan visitando las iglesias en Siria, en Cilicia, en Derbe. Yo estoy tomando estos datos del libro de los Hechos, y al llegar a Listra, conoce a un joven llamado Timoteo. Allí es cuando él se encuentra con este joven, al cual después de conocerle, después de ver
pues cómo vivía, conoció a su abuelita, conoció a su mamá, a Eunice. Bueno, lo lleva con él y si recuerdan, incluso lo circuncida. ¿Por qué? Por los prejuicios de quienes sabían que su padre era griego, porque Timoteo era de ascendencia griega, que se había casado con una judía. Así pues, siguieron llevando el evangelio, fortaleciendo las iglesias en la fe. Dice la palabra de Dios que el número crecía en este trabajo evangelístico. Ya en Hechos 16:6, vaya un poquito más adelante, van a ver ustedes cómo cambia de inmediato también la forma de la expresión literaria. Dice en Hechos 16:6, atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Se da cuenta usted de la palabra? ¿Quién les prohibió que trabajaran todavía más en Asia? El Espíritu Santo. Dice, cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Nuevamente el Espíritu Santo haciendo su voluntad. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estamos hablando que tenían que cruzar el mar. De manera que, ¿qué estamos viendo aquí? La soberanía de Dios y su propósito de extender el evangelio. Y es evidente que para el Señor, pues era importante que la palabra se extendiera. ¿Cuál fue la gran comisión? Vayan y prediquen a todas las criaturas, a todo el mundo. Pues esto nos muestra cómo el Señor, pues es el Señor de la obra, y tenemos que ser sensibles siempre a ese llamado, mis hermanos. Muchas veces sucede que por alguna causa que yo sé que es espiritual, el Señor nos evita muchas veces compartir o acercarlos a determinados lugares o situaciones, o nos aleja. Yo personalmente les puedo decir que he experimentado mucho esto. Ustedes saben que este es un ministerio misionero y ha habido situaciones y lugares a donde el Señor literalmente nos ha evitado llegar. Ha habido lugares donde hemos comenzado una obra con todo el anhelo de pues, extender el evangelio, y el Señor ha levantado oposición, y de tal manera que hemos tenido que ir a otro espacio o hacer caso a otro tipo de recomendaciones que hemos recibido. Y así es como el Señor obra soberanamente en su obra. Bueno, así es como envía a estos siervos, ¿verdad? Después de haberlos detenido, porque solamente Él conoce nuestro camino y sabe hacia dónde debemos dirigirnos en todas las actividades donde debemos dirigirnos. ¿Usted sabe que el Señor tiene determinados sus caminar y sus pasos, mi hermano? Bueno, también como tiene determinado su caminar, también tiene determinada cómo se tiene que hacer la obra de la predicación del evangelio. Recuerde que es Dios el que pone el querer como el hacer, determina el tiempo para cada persona, cada lugar, como también prepara el corazón de quienes habrán de recibir su palabra. Muchas veces uno se afana con una persona de tal manera que pierde uno incluso tiempo o se desespera, y sin embargo hay veces que tú vas con alguien que el Señor pone de repente y esa persona ya está preparada su corazón para recibir el evangelio o lo anda buscando. Bueno, vayamos a Hechos 16:10, por favor. Aquí ya dice en Hechos 16:10, en cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia. Fíjese que ya aquí ya cambia la manera como escribe el que es el autor del libro de los Hechos. Acabamos de leer que dice, atravesaron la región de Frigia, pero ahora ya dice, en cuanto vio la visión, de inmediato procuramos, ya se está incluyendo salir a Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Por la narrativa ya vemos cómo en Troas se agrega al viaje Lucas. Lucas era un médico natal de Macedonia precisamente. Él es el escritor
del Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por la secuencia histórica incluso se pueden considerar como un solo documento, pero por la vastedad del documento, ahora sí que decidieron mostrarlo en dos cartas diferentes. ¿Sí sabía usted que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos? Bueno, al llegar a Filipos, al darse cuenta que tenían una población judía muy pequeña, porque cuando llegaron no había sinagoga. ¿A dónde llegaba primero Pablo cuando llegaba a una ciudad? Buscaba la sinagoga. El mandamiento, acuérdense que primero era la predicación a los judíos. Bueno, aquí no había sinagoga. El requisito para levantar una sinagoga era de 10 hombres judíos, cabeza de casa, cabeza de hogar. Entonces no había ni 10 familias, imagínense, en toda la ciudad. De ahí que dispusieron a buscar ahora dónde predicar el evangelio. La palabra escaseaba en ese lugar. No había ni siquiera judíos. Y en Hechos 16:13 dice: y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría algún lugar de oración. Nos sentamos ahí y hablábamos con las mujeres que se habían reunido. Qué curioso que siempre que se habla de oración se habla de mujeres, ¿sí se da cuenta? Siempre que se hace una, no sé, propuesta para orar, así como ahora la que hicimos para este jueves, yo casi estoy seguro que van a llegar más mujeres. Espero que ahora lleguen familias completas. Bueno, mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. Ya estaba preparando en Filipos personas que iban a recibir el evangelio. ¿Se da cuenta por qué aquella visión? Dice, entonces como ella y su familia, entonces escuchaba atenta, dice, ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. La púrpura era una tela de ese color muy cara con la que se comerciaba en aquella zona, y pues se debe de pensar que Lidia era una mujer próspera como negociante, pero dice temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, significa que recibieron el evangelio, procedieron a bautizarse, dice, nos rogó diciendo, ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren a mi casa y quédense, y nos obligó a hacerlo. Muy probablemente la iglesia de Filipos comenzaría en esa casa. En cuanto a la carta, acuérdense que estamos viendo contextos, no estamos estudiando el libro de los Hechos. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo por el año 62 después de Cristo. Aquí en esta carta caben destacar puntos muy importantes. Primeramente, en esta carta no vamos a encontrar una sola cita del Antiguo Testamento. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esto nos lleva a ver que es una carta llena de practicidad sobre la vida cristiana y el carácter de Cristo. En esta carta las palabras gozo y regocijo son mencionadas en cada capítulo. Ahora, Pablo las escribe, pero las enfatiza con su testimonio, con su amor sacrificial, con su ejemplo, con su búsqueda de la semejanza a Jesucristo como una necesidad esencial para su crecimiento y madurez espiritual. En todo lo que hacía Pablo tenía un gozo especial por obedecer al Señor. Pero lo más importante que vamos a encontrar en la carta es ese impresionante contraste que hace entre el carácter humilde de Jesús y la exaltación que el Padre hizo de él después de consumar la obra de redención. Ahora sí, ya con esta breve introducción, con estos antecedentes, comencemos el estudio de la carta, y usted se va a dar cuenta que vamos a encontrar una riqueza impresionante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Filipenses 1:1. Ya llegamos a Filipos, ya estamos ahí como los filipenses, atentos a las palabras que el Señor le mandó por medio de esta carta. Dice así, ¿ya tiene? Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos.
Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas veces cuando escuchamos o cuando leemos el saludo, como que lo pasamos por, pues ya nos saludó. Pero vamos a ver el trasfondo de este saludo. Pablo saluda a los hermanos en Filipos mencionando a Timoteo como su amado hijo espiritual y discípulo que era, y no porque tuviese parte en la redacción de la carta, sino porque era bien conocido por los filipenses desde la fundación de la iglesia. ¿Quién era el que acompañaba a Pablo desde el momento que salieron de Troas? Timoteo. Así que lo conocían perfectamente, ¿verdad? Comenzaron la obra y Timoteo era discípulo de Pablo. Así que hace Pablo, deja entrever la relación y la confianza que sostenía con estos hermanos de la iglesia de Filipos. Él se presenta como siervo, si se da cuenta, como siervo de Cristo. Usa la palabra doulos para siervo, esclavo. No se nombra como apóstol como en otras cartas dirigidas a las otras iglesias. Si usted se da cuenta en el saludo a las demás cartas, siempre dice apóstol de Jesucristo. Esta es la única con que se nombra siervo o esclavo de Jesucristo. ¿Por qué hizo eso? Debido a la relación que tenía con estos hermanos de Filipos y la madurez que tenían estos miembros de la iglesia, no hacía falta recordarles su autoridad apostólica. Había otros lugares donde pues hasta la ponían en duda, como en Corinto, por ejemplo, ¿verdad? De manera que les saluda en un tono fraterno, en un tono de confianza, así como decir, hermanos de León, estoy en tal parte, ahorita voy para allá, no me tardo, y ustedes entienden, no hay que recordarles nada, ¿verdad? Bueno, a diferencia de otras cartas, saluda a todos los santos. Aquí sí está saludando a la congregación y menciona obispos, llámense pastores, llámense ancianos, y diáconos, es decir, de alguna manera saluda a todos los siervos de la iglesia. Está mostrando, en cierto modo, la organización y el orden de la iglesia. Él sabía que en esa iglesia había pastores, había diáconos, había una congregación, y bueno, este orden ya operaba en cuanto a ministerios, servicios, administración y liderazgo. Por eso Pablo se atreve a mencionar a cada uno de ellos. Y dice, doy gracias a mi Dios, versículo 3, cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo, aquí está la palabra gozo, por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire, aquí habla de la fidelidad de una iglesia que Pablo conocía perfectamente. Desear que los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, goce de la gracia y paz del Señor, era un anhelo permanente de Pablo. ¿Por qué cree? Porque él sabía que solo así podrían salir adelante todas sus actividades de vida y actividades ministeriales. Este es un deseo natural como cristianos que todos deberíamos de tener, de desear paz y gozo y gracia a nuestros hermanos. Usualmente en aquella época el saludo de gracia se practicaba entre los gentiles. Entre los gentiles se decía la gracia sea contigo, o el saludo de paz entre los judíos, shalom. Sin embargo, Pablo les recuerda que la verdadera gracia y la paz solo provienen de Jesús, quien precisamente él nos enseña que la paz que él otorga es una paz diferente a la que el mundo da. Por eso él desea que tengamos la paz. ¿Cuál paz? La de Jesucristo. Ahora, ¿a qué me lleva esto, mis hermanos? ¿Por qué estudiarlo de esta manera? Yo le voy a preguntar, ¿usted cree que es bueno desear lo mejor a nuestros semejantes y especialmente a nuestros hermanos en la fe? ¿Lo cree? ¿Recuerda cuándo fue la última vez que usted deseó con todo su corazón gracia y paz a sus hermanos en Cristo? ¿Lo recuerda? Porque usted me puede decir, no, yo siempre oro por mis hermanos. No se confunda. O incluso no se trate de adornar con algo que quizás ni se acuerda. Esto es algo es un sentir que tenemos que tener por la iglesia, por nuestros hermanos. Medite, por ejemplo, ¿qué siente cada vez que se acuerda de la iglesia? ¿Cuál es su sentir? ¿Qué siente cuando recuerda a sus hermanos?
Cuando yo le digo voltee derecha, izquierda, salude a su hermano. A ver, voltee derecha, izquierda, atrás. ¿Ya los vio? Algunos tiran su cubreboca, pero usted ya sabe quiénes son, ya los identifica. De hecho, ya sabe quién va a estar a la derecha y a la izquierda, ¿sí o no? Ya casi tiene la silla su nombre, ¿verdad? Ya llega alguien y ya sabe dónde se siente. Y si llega otro hermano y no, ahí no me siento porque va a llegar el hermano Miguel, ¿verdad? El hermano Víctor, yo, aquí, Víctor, Miguel, ¿verdad? Leti, ¿verdad? Ya sé. Y hasta atrás, bueno, lo que me alcance a ver. Pero sabemos ya quiénes somos, pero intercede por sus necesidades, ora por ellos, aunque no las conozca las necesidades. ¿Usted cree que sus hermanos tienen necesidades? Claro. ¿Da gracias a Dios por su vida, por su familia, por su trabajo, por la salud de sus hermanos? Pablo nos está enseñando que orar y dar gracias por nuestros hermanos en Cristo es algo que tenemos que tener presente. Y el Señor nos lleva aún más allá. Él incluso nos ordena orar por quien nos maldice, por quien nos hace daño. Forma parte del carácter de Cristo. Entonces, ¿considera que es necesario incluir en sus oraciones un ruego por sus hermanos sin que les sean una carga? Porque así va a ser usted evidente el amor que tiene a Jesús, porque ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Y aquí en esta carta el apóstol nos está enseñando la necesidad de orar unos por otros. Además, notemos que Pablo no solamente oraba y daba gracias por ellos intercediendo con ruego, dice que lo hacía con gozo en su corazón y de manera permanente. ¿Podrían poner en su corazón, dar gracias a Dios siempre porque cuando recuerde usted a sus hermanos? ¿Podría decirle al hermano que tiene a un lado, desde hoy daré gracias a Dios por ti cada vez que me acuerde? Dígaselo. Voltee y dígale. Desde hoy daré gracias por ti, me acordaré de ti en mis oraciones. Y va a ver el efecto que esto va a traer a la vida espiritual de la iglesia, mis hermanos. Pablo continúa su saludo enfatizando la frase a causa de su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí es la palabra comunión, es la palabra koinonía. Y esta se traduce como unidad, pero también como participación o compañerismo reconocido. De manera que la unidad, participación y compañerismo reconocido de los hermanos filipenses en todo lo referente a la predicación del Evangelio, las actividades de la iglesia eran evidentes, eran constantes, eran permanentes. Por eso dice, a causa de eso, yo imagino, y no voy a ser como los políticos, yo imagino, pero aquí sí me quiero imaginar una iglesia participativa, una iglesia fiel a sus reuniones, siervos de integridad reconocida en sus ministerios, dispuestos, sensibles a las necesidades de la iglesia, una congregación preocupada por sostener, por entender que su vida, sus recursos también van a servir para el sostenimiento de la misma, para la extensión del Evangelio, como lo vamos a ver más adelante en el carácter de los filipenses. La comunidad y unidad de estos hermanos para con la iglesia, ese compañerismo reconocido al apóstol Pablo, implicaba que aún sin viajar con él, ni estar con él, participaban en la extensión del Evangelio y la edificación de otras iglesias. ¿Cómo? A través de su cuidado, a través de sus ofrendas. Todo esto que yo le estoy dando ahorita como antecedente lo vamos a ver en la consecución de la carta. ¿Por qué? Porque había otras iglesias, como la de Corinto, la de Galacia o la de la Odisea, que además de desordenadas, eran insensibles, eran mezquinas en su participación y comunión con el Evangelio. De hecho, había iglesias, había ciudades donde había iglesias establecidas cristianas, donde Pablo decía, prefiero trabajar con mis manos y no serles carga, para que no piensen que yo estoy abusando del Evangelio. Pero con los filipenses era diferente. De ahí continúa diciendo el apóstol, estando convencido de esto, por ahí usted va a leer persuadido, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
¿Por qué estaba convencido Pablo que esa obra la iba a perfeccionar, la iba a completar? Por el carácter de los filipenses, por su fidelidad, por su participación, por la manera como se trataban entre ellos. O sea, ese modelo de iglesia para Pablo era importante. Con esa convicción Pablo por eso estaba seguro que el Señor iba a perfeccionar la obra que había comenzado en estos hermanos desde que recibieron el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el momento que hicieron de Jesucristo su Salvador, caminaban en obediencia a Él y trabajaban para la obra de una manera plena, de una manera honesta, desinteresada, fiel. Y él sabía que de seguir así, continuaría creciendo esta iglesia en el Señor, madurando, haciendo la obra que Dios les permitiera hasta el día de Jesucristo. Y esto ya lo hace como una referencia de su regreso por la iglesia. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que el Señor nos tiene que encontrar cómo cuando Él regrese o nos lleve, trabajando, no negligentes. ¿De qué manera usted permanece trabajando como un compañero de milicia de quienes están en la obra de una manera más, que han sido llamados de una manera más participativa? Orando, por ejemplo. Aquí oramos nosotros por las iglesias que están establecidas en otros lugares, precisamente porque cuando oramos por una iglesia estamos participando espiritualmente del trabajo que el Señor les permite hacer con ellos. Ahora que oramos con los hermanos en Florida, la situación que están pasando. Hemos orado por iglesias que acaban de iniciar, casas de oración como la iglesia en Puebla, como misiones que nosotros mismos estamos trabajando en ellas, y oramos por los servidores, por los encargados. De manera que ser sensibles a esta área tan importante de participar de las actividades de la iglesia. Y no estamos hablando del activismo a que me refería en otra ocasión, estamos hablando de un trabajo espiritual o de un trabajo de sostenimiento. Bueno, igualmente como la obra santificadora del Espíritu Santo nos va a permitir continuar adelante, ya que sin Él nada podemos hacer, mis hermanos. Entendamos que todo está diseñado por Dios y Él solamente nos va a poder ayudar a correr y terminar la carrera que tenemos por delante. Pero el Señor sí espera de su iglesia, sí espera de sus hijos que participen activamente de la manera como han sido llamados. Y el Señor va a perfeccionar la obra que comenzó en ti. ¿Sí se entiende el concepto de participación, mis hermanos? Ya hablamos de interceder, orar, rogar los unos por los otros, tener una sensibilidad especial por el crecimiento de nuestra iglesia. Versículo 7. Dice: me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón. Vaya frase tan tremenda de Pablo. Tener en el corazón a sus hermanos en Cristo. Dice: tanto que en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. O sea, él sabía que estaba con sus hermanos de Filipos, estaban con él. La comunión de esta iglesia con Pablo le hacía estar seguro de contar con el amor de ellos y los hacía muy cercanos bajo cualquier circunstancia. Pablo percibía, comprobaba de estos hermanos el verdadero amor y la colaboración fraternal que debe existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. Usted no se imagina lo que representa para cada uno de ustedes mismos el contar con las oraciones de sus propios hermanos. No se imagina, mi hermano. Por eso cuando yo les digo, cuando me presento: buenos días, ¿cómo están? Los extrañé, se acordaron de mí cuando a veces tengo que salir a otros espacios, porque yo sí me acordé de ustedes. Oren por mí, mis hermanos, se los ruego. Yo les digo, ¿por qué? Porque necesito sus oraciones. No sé si ustedes necesiten las mías, pero yo sí oro por ustedes. Pero yo sí necesito sus oraciones. Y todos los que estamos en la obra necesitamos de la oración, de ese compañerismo espiritual como miembros del cuerpo de Cristo. Así era como participaban estos hermanos de Filipos en las prisiones de Pablo, orando por él, estando pendientes de sus necesidades y sobre todo siendo fieles en la predicación, en la defensa y en la confirmación del Evangelio.
Una gran satisfacción produce en el corazón de un siervo el saber que a quienes enseña, a quienes les comparte, están haciendo la misma actividad. Entender y ver cómo se preocupan por predicar el evangelio, por conservar su santidad, por caminar con rectitud, que la palabra no regresa vacía, que lo que vienen a aprender aquí lo ponen por obra. Es una gran satisfacción, mis hermanos, personal, cuando nos llegamos a enterar de que alguno de ustedes está haciendo la obra en algún lugar, predicando el evangelio, y que nos hablan por teléfono y nos mandan un mensaje: es que una persona de la iglesia me compartió y yo quisiera saber dónde están y tengo estas dudas, y los acercan a la iglesia. Mis hermanos, eso es participar activamente en la obra del ministerio. Versículo 8 dice: pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. La gracia del Señor cubría esta comunión entre Pablo y los fieles hermanos de la iglesia en Filipos, y presenta el amor de Cristo como testigo del amor que Él sentía para ellos. Así como el que el Señor me ama, así te amo yo, porque el verdadero amor, ¿de quién proviene, mis hermanos? De Jesús, quien primero nos amó. Y el amar a nuestros hermanos con sinceridad nos permite dar testimonio del amor que tenemos de Jesús en nuestro corazón. Cuando usted ama a sus hermanos, cuando usted ora por sus hermanos, cuando usted intercede por sus hermanos, lo que está manifestando es el amor de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Porque Él está poniendo el querer con nacer en usted. Es usted un instrumento de bendición, es usted un instrumento de gracia. Cuando usted está predicando el evangelio, cuando usted está rogando por alguien que Dios pone en su vida. Versículo 9 dice: y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Ahora el apóstol expresa su deseo de manera especial. Dice que el amor de Dios, y usa la palabra ágape. Aquí ya está usando la palabra que representa el amor sacrificial, porque es el más excelente amor que los miembros de esta iglesia de alguna manera ya exhibían. Por eso está diciendo que abunde más y más. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos como quienes están caminando en esta misma dirección. Y esto nos lleva a que tenían en el corazón ese gran mandamiento, y el que era similar a este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro en cada uno de nosotros. ¿Usted ama al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su mente? ¿Sí o no? ¿No? Pues así, de esa manera, tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Hasta ahorita me dejaron impresionado, porque si no aman al Señor, pues entonces ¿cómo van a amar a su prójimo? A ver, voy a preguntar otra vez porque se está transmitiendo. ¿Usted ama al Señor con todo su corazón? Así debe amar a su prójimo también, hermano, para que exprese el amor de Dios a través de usted. Bueno, pero dice: en todo discernimiento, mis hermanos. Y cuando usted ama de esa manera, lo que está discerniendo es el cuerpo de Cristo. Usted se está dando cuenta que la persona por la cual está orando, por la cual está intercediendo, forma parte de su familia. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Porque para amar a Dios, primero hay que conocerle. Por eso dice: en conocimiento y discernimiento. Aprender de Él, de su gracia, de su amor, de su santidad, de su justicia. Entender que nuestro culto es racional, que es inteligente, y eso nos va a permitir discernir el cuerpo de Cristo, amar a los hermanos y también a nuestros semejantes, porque ese es el trabajo como iglesia. Y al abundar cada vez este amor, ese conocimiento de Dios, ¿a qué nos va a llevar? Al crecimiento espiritual, a la madurez, a la experiencia, a la percepción, a discernir entre lo bueno y lo malo. Una oración, mis hermanos, vigente para todos nosotros. Es una oración que tenemos que hacer en personal. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 10. ¿Para qué nos va a servir este conocimiento, este discernimiento, este amor? Dice el versículo 10: para que aprueben lo mejor,
a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La oración tiene un deseo, tiene un propósito, llegar a la meta, ¿se da cuenta? Hasta que lleguemos. Pero ¿cómo tenemos que llegar? Con honestidad, irreprensibles, santos, guardando la integridad a pesar de las aflicciones, de las pruebas, de las tentaciones, que ya hemos hablado mucho de esto, aprendiendo a discernir lo que el mundo ofrece para poder rechazarlo. Recuerden, no todo lo que ofrece el mundo está dentro de la moral del Señor, de manera que el conocimiento y el discernimiento son elementos esenciales para que podamos aprobar lo mejor. ¿Usted aprueba lo mejor, mi hermano? ¿O todavía se deja engatusar? ¿Todavía tropieza incluso con la misma piedra? Debemos ser sinceros en el amor y la devoción al Señor para estar preparados a ese día. Mire, el apóstol Juan cómo lo dice en Primera de Juan 2:28. Lo voy a leer. O si quiere vaya ahí, acompáñame. Primera de Juan 2:28. Dice: ahora, hijitos, permanezcan en Él. ¿En quién es Él? En Jesucristo, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar a la meta? Irreprensibles. Sin embargo, para que estos propósitos puedan cumplirse en la vida de la iglesia y en particular en cada creyente, ¿qué es necesario? Permanecer en Cristo. Porque quienes reconocemos nuestra dependencia del Señor, debemos ocuparnos, mis hermanos, en caminar dando frutos de justicia en todo lo que hacemos, en la manera como hablamos, en cómo decidimos, hacer evidentes los actos que son justos delante del Padre. ¿Cuáles son los actos justos delante del Padre? Los que le honran. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:4? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podrán hacer. El apóstol Pablo nos está recordando estas palabras. En el versículo 12, regresemos a Filipenses 1, porque aquí va a cambiar la temática. Después de haberles dado un antecedente a través del saludo, de cómo deben comportarse, de cómo tienen que tener un sentir común, ahora dice en el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. ¿Qué hace Pablo? Hace saber a los hermanos de Filipos una convicción que tiene él, una verdad que deja claro, o que debe dejar claro a la iglesia, a todos los que amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? Bueno, esto nos va a dejar claro lo que representa ser un fiel seguidor de Cristo. Que todo lo que te llega a suceder, todo lo que llega a suceder a un verdadero hijo de Dios o siervo de Dios, siempre obrará para bien. Y en la mayoría de los casos redundará en beneficio del progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la misión. Como hemos enseñado en diversas ocasiones, el paso por las aflicciones confiando en el Señor, las pruebas de tu fe a las que eres sometido continuamente, las evidencias de tu integridad, de tu santidad, siempre van a ser una bendición para quien te ve y para quien viene detrás. Y aunque no lo entendamos, al ser un acto soberano de Dios, es parte del trato a los redimidos, como lo estudiamos la vez anterior. ¿Se imagina si para pasarnos por alguna prueba, aflicción, como testimonio para enseñar a las generaciones venideras, el Señor nos preguntara si queremos pasar por todo esto? ¿Qué le contestaría? Tú llega con todo,
¿verdad? Como lo decía la semana anterior. No importa lo que me suceda, por lo que tenga que sufrir. Tú dale. O quizás dice, pues mejor otro, ¿verdad? Ahí tú ya no heme aquí, ¿verdad? Él o a él, ¿verdad? Invítalo a él, búscate otro. Pero el Señor sabe a quién se dirige, mis hermanos. Y el Señor te dice a ti, o simplemente no te dice, permite pasarte por una prueba, es porque sabe que finalmente esa prueba, si la pasas, va a bendecir a alguien. De ahí la grandeza del sacrificio de Jesucristo, mis hermanos. Al venir a pagar por el pecado del hombre, sabiendo, él sí sabía por lo que tendría que pasar, desde el momento que decidió dejar su reino. Él sí sabía. A él no le fue improvisado nada. A él no le fue noticia nada. Él sabía lo que venía, sabía por lo que iba a pasar y jamás dudó en entregar su vida por todos nosotros. Simplemente nos dejó enseñanzas muy claras de lo que es aceptar y recibir la voluntad de Dios. En la carta a Timoteo, Pablo le dice en 2 de Timoteo 3:10, también hablando de su propio testimonio, dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza. Estoy leyendo 2 de Timoteo 3:10, dice, tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. O sea, aquí ya le está haciendo un recordatorio de lo que Timoteo fue testigo. Dice, todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, este proceso de que lo que siembras cosechas no se va a perder jamás, mi hermano. Así que Pablo, ¿por qué escribe de esta manera? Porque cuando lo estaba haciendo se encontraba en la cárcel por el delito de predicar el evangelio de Cristo, fíjese. Ese fue su delito siempre. Sin embargo, estar prisionero jamás le evitó que la palabra fuese predicada. De hecho, nada fue suficiente para que Pablo dejara de cumplir con su llamado. Y aquí hay una pregunta. Si has sido tú justificado por la fe, eres salvo por gracia y formas parte del cuerpo de Cristo, entonces ¿sabes que tienes la misión de predicar su evangelio? ¿Sí o no? ¿Sabes que tienes una comisión y también que tienes una responsabilidad de un cambio de conducta? Si sabes esto, ¿hasta dónde estás dispuesto por cumplir lo que sabes que tienes que hacer? O sea, ¿hasta dónde tú has estado dispuesto a sufrir, a negarte, a aceptar y recibir la voluntad de Dios, considerando que fuiste llamado y equipado para hacerlo? Porque el Señor no te mandó, como decimos aquí, a la guerra sin fusil. Él nos hizo un llamado, pero nos ha capacitado, nos equipa constantemente para poder hacer la obra a la cual nos has llamado a cada uno. Y estoy hablando simplemente de vivir la vida cristiana con honradez, con honestidad, con integridad. Y eso te convierte en un evangelio viviente, mi hermano. Así que recapacita, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a cumplir conforme a lo llamado que Dios te hizo? Volvamos al versículo 13. Dice, de esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. O sea, yo estoy preso, pero ¿saben qué? Todo ha redundado en bien para el evangelio. O sea, Pablo fue perseguido, azotado, torturado, sufrió escarnios, pisó tribunales, fue preso por años en varias ciudades, como en Éfeso, Cesarea, Roma, por causa del evangelio. Pero esto no lo desanimó jamás, ni lo hizo renegar de su fe. Antes lo aprovechó para alcanzar a los que estaban en esos lugares. Él sabía que siempre había un propósito para todo lo que le sucedía. Simplemente cumplía con algo, mis hermanos. El propósito para el cual fue llamado por el Señor. ¿Sabe usted cuál fue el propósito para el que fue llamado? Vaya conmigo a Hechos 9:15. Pablo en ese momento, todavía como Saulo,
perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Tiene ese encuentro con Jesús, es cegado, es tumbado, así ciego, tiene que llegar a un lugar a refugiarse, una calle llamada de la derecha en Damasco, y entonces el Señor habla con un siervo de él llamado Ananías. Y en Hechos 9:15 le dice: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes, los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Usted cree que para nosotros es lo mismo? No le cueste trabajo decir que sí, pero yo le aseguro que el Señor no le ha pedido nada similar a lo que le pidió a Pablo. Sin embargo, si ha tenido usted sus pruebas y si ha tenido usted la oportunidad de negarse, de sacrificar algo por predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿lo ha hecho? Pablo en sus prisiones, además, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se dio el tiempo y la ocasión para escribir las cartas que ahora constituyen el mayor acervo de instrucción y consejo para la iglesia, para la edificación de los creyentes, el orden. De esta manera, así fue como se hizo manifiesto el Evangelio, dice, en todo el pretorio. Y aquí está haciendo una referencia al cuartel del ejército y la casa del César. Allí estaba el pretorio. Pero también a todos los demás. ¿Quiénes? Los que visitaban el pretorio. Está hablando de guardias, de carceleros, de presos, de visitantes, de magistrados, y hasta los judíos que le perseguían, que iban por ahí. A todos, estando presos, les predicaba el Evangelio. Y de la manera como lo expresa, hasta parece que estaba más de vacaciones y no en una condición tan delicada. Todo ha sido para bien y me gozo en mis prisiones. ¿Quién podría decir eso? Está difícil, pero es algo que el Señor te permite, mi hermano. ¿Se imagina usted a Pablo tratando de entablar conversación con todos para compartirles el Evangelio? Sabía que había riesgo de una sentencia de muerte inmediata por estar haciendo aquello por lo que estaba preso. Sin embargo, el Señor le dio gracia de 2 años para estar en esa condición, escribiendo las cartas, predicando el Evangelio y siendo testimonio. Eso solamente es comprensible entenderlo bajo la gracia de Dios, mis hermanos. Él es el único que nos permite, en medio de la adversidad, hacer la obra gozosamente. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, o sea, después de ver este testimonio, la mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, esa actitud de Pablo, ¿en qué estaba redundando? En que muchos hermanos estaban hablando la palabra. Pero diré lo que dice el 15, algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Aquí vemos cómo el testimonio y la fe de un verdadero siervo de Dios puede influir. Cuando usted tiene esa actitud en medio de cualquier circunstancia, permanecer firme en su fe y compartir el Evangelio, hacer de lado sus aflicciones, hacer de lado su condición y ver por las necesidades de los demás, esto da ánimo, mi hermano. ¿Sí o no? Y no solamente a quien le está predicando, sino a los que lo ven. Así ellos habían cobrado ánimo al darse cuenta que para Pablo la cárcel no era un impedimento para la predicación del Evangelio. Y la situación de Pablo, en vez de atemorizarlos, pues los animó a no esconderse, a no quedarse callados, y confirmaban el Evangelio de salvación sin temor, ni avergonzarse de él, de su amigo Pablo. Mire, necesitamos pedirle al Espíritu de Cristo que nos ayude a tener el ánimo suficiente y el valor para proclamar el Evangelio que nos dio, ¿verdad? Sin esconderlo debajo del cajón del temor o de la vergüenza, porque muchos por temor, otros por vergüenza, esconden la luz. Y necesitamos dejar de lado cualquier cosa que nos evite mostrar el camino de la salvación a aquellos que, como nosotros, necesitan que la luz de Jesús alumbre sus vidas. Mi hermano, cuando usted esconde la luz, no sabe cuánta bendición está alejando
de mucha gente que lo ve, porque usted no ha determinado en su vida que la predicación del Evangelio es un mandato. Y yo le voy a preguntar una vez más, ¿qué le impide compartir la salvación de Cristo? ¿Qué le impide? Medite la justificación que quiera dar, porque siempre hay justificaciones, porque cada cosa que usted diga tiene una respuesta. Por ejemplo, ¿qué le evita predicar el Evangelio? ¿El temor a equivocarse? Si usted escucha la palabra, la hace suya y la atesora en su corazón, no se preocupe, el mismo Espíritu sacará de su tesoro para que usted comparta. ¿Cierto o no? ¿Cuántos han tenido esa dicha de saber que el Espíritu Santo los usa para compartir el Evangelio cuando a veces no saben ni qué decir? Porque la obra es del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿La vergüenza al qué dirán? Imagínese, porque de que los hay, los hay. Hay hermanos que hasta se esconden para que no le digas hermano. En la calle, en serio. ¿Sabe qué me ha pasado a mí personalmente cuando salgo aquí en León a caminar? Porque nada más camino por 2 calles que son las únicas que conozco en el centro. Bueno, cuando camino por ahí y me llego a encontrar algún hermano y de repente así que y se voltea. Así como que no da para pensar que le voy a pedir prestado o algo, no sé. Pero sí, o sea, de veces que tú dices así como, hermano, ¿cómo está? Pues no me atrevo, o sea, yo soy respetuoso, o sea, si no me quiere hablar, pues no le hablo. Afortunadamente no ha sido personas de aquí de León, se lo digo con sinceridad, pero han sido personas que yo me he encontrado, que los reconozco como fieles de otra iglesia o de algún lado, y se cuartean. Bueno. ¿Tiene temor a que lo tomen por fanático? Yo soy fanático de Cristo, no sé usted. ¿O será su falta de misericordia para los que se están perdiendo? Eso sería peor. ¿O será su comunión por el mundo y todavía hay pecados ocultos que no le permiten a usted hacer la obra que tiene que hacer? Porque sabe que está mal y que necesitaría arrepentirse, que necesitaría dejar de hacer aquello, porque sabe que si usted le predica el Evangelio a alguien que conoce su pecado, que conoce sus desviaciones, le va a decir, ¿y tú qué me dices? Si eres peor que yo. De manera que no hay justificación, mi hermano. Lo que sí debe haber es disposición a que sea la causa que sea, la corrijamos y cumplamos nuestra misión. Jesús animó, instruyó a sus discípulos al respecto, sabiendo que a su tiempo llegarían innumerables pruebas, persecución y muchas circunstancias por predicar el Evangelio. Y en Mateo 10:26 dice, vaya conmigo. Así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no sea revelado, ni oculto que no sea conocido. Lo que les digo en privado, díganlo en público, y lo que oyen al oído, proclámelo desde las azoteas. Esto habla de una proclamación abierta. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De quién habla? De Dios. Él es el único que tiene esa potestad. De manera que, mis hermanos, Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros tenemos por misión, y Él nos va a equipar y nos va a soportar y nos va siempre a dar esa luz, esa guía, esa dirección para cumplir con lo que tenemos que hacer. Pablo también hace una aclaración pertinente, porque no todos los que predican el Evangelio son sinceros, o lo hacen con intenciones ajenas al propósito de este llamado. Dice, algunos a la verdad predican por envidia y contienda. Bueno, Pablo presenta un contraste entre quienes predicaban el Evangelio por contienda, por envidia, por contender con él o por competencia, que esto es algo terrible que se genera mucho en las iglesias en la actualidad. Quienes por envidia de un ministerio o por contender tratan de dirigir la mirada hacia ellos mismos. Así como decir, ¿ya ves en qué condición está Pablo? Mira, nosotros aquí estamos
con libertad, predicando, no hay ningún problema. Entonces Pablo, por un lado, menciona a los que lo hacían por esta envidia, presumiendo su libertad, pensando que con eso lo molestarían o le podían atraer más problemas, lo cual no sucedió, pero sí sacó a la luz sus verdaderas intenciones. Esto que nos enseña que predicar el evangelio y enseñar la palabra con las intenciones incorrectas es una condición muy peligrosa para cualquier creyente, siervo, maestro o pastor, ya que cuando alguien pretende desviar la atención de la gente hacia ellos para presumir algo, ganar su admiración, le va a llevar a otras desviaciones como la corrupción ministerial. Pablo estaba preso porque predicaba el verdadero evangelio, el que estaba causando problemas a quienes lo acusaban. Pero los demás no sabemos qué predicaban. Pero finalmente Pablo no se está refiriendo al hecho de que predicaran mal el evangelio, sino las intenciones de su corazón. Y eso es lo que tenemos que guardar, porque el Señor también lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, quienes predicaban con motivos honestos, puros, con la intención de extender la palabra, edificar la iglesia, pues simplemente fueron los siervos que entendían la soberanía de Dios y que en cualquier momento ellos también podrían estar en la misma situación de Pablo, o Pablo podría estar fuera, pero eso quedaba dentro de la voluntad del Señor. Necesitamos siervos fieles que estén dispuestos para la defensa legítima del evangelio, porque cada vez más son los malos siervos que pervierten el mensaje. ¿Qué necesidad tiene la iglesia de siervos, de discípulos, de maestros dispuestos a pagar el precio de la predicación, de la defensa de la palabra, sin avergonzarse de ella? Pagar el precio, mi hermano, de estudiar, de aprender, de invertir, de escudriñar la palabra, para usarla y enseñarla con respeto, con sabiduría y con transparencia. Tenemos que enfatizar que Pablo no estaba denunciando el mensaje de estos hombres, sino los motivos distorsionados por lo que estaban predicando. Y el riesgo de desviarse, al no tener los propósitos correctos, siempre va a estar latente. 18 dice: ¿qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto, por sea verdad, y en esto me alegro y me alegraré aún más. Vemos cómo todo esto, las intenciones en el corazón de Pablo siempre fueron sanas, independientemente de la actitud de estos hombres. Y esto tenemos que aprenderlo de él, mis hermanos. O sea, ya sea por pretexto, por verdad, sin importar la causa, si vemos que Cristo es predicado, Pablo en eso se goza. Y nosotros tenemos que hacerlo así. Lo más importante que para Pablo, que el evangelio se extendiera. Esa era ahora sí que su mayor preocupación de Pablo. Pablo expresa una profunda razón que nadie ni nada le podía quitar: la alegría. Dice el versículo 19, y vamos a terminar con esto: pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. O sea, a Pablo se le había revelado de alguna manera que todavía no era su tiempo. Conforme a mi anhelo y esperanza que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Aquí para Pablo lo más importante tenía una convicción de que todo lo que Dios le permitiera, redundando para bien, también finalmente permitiría que Cristo fuese glorificado. Y en este caso dice, en la vida o en la muerte. Y esta confianza no se fundamenta en méritos propios, o sea, él no está pensando algo bien de sí mismo. Él está diciendo: confío en que sus oraciones, o sea, las oraciones de la iglesia, la intervención del Espíritu del Señor, será quien le diera la fuerza suficiente para enfrentar tanto la muerte física o continuar su ministerio terrenal mientras Dios le diera vida. Y esa es la misión de un siervo.
Pablo había edificado su fe en la confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, sería glorificado. Ya sea que permaneciera, él tenía ese conflicto, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Ya sea que muriese, sabía que por servir a Jesús y su causa jamás iba a ser avergonzado. Y eso, mis hermanos, es tener gozo por el Evangelio. ¿A cuánto o a qué está usted dispuesto a renunciar para que la palabra de Dios se extienda? Porque hemos hablado demasiado, innumerables veces, acerca del testimonio, de la santidad, acerca de la negación personal, del rechazo a las tentaciones, del saber afirmarse en la fe, pero siempre va a tener una sola dirección: que el Evangelio sea predicado, que la palabra de Dios sea expuesta para todos aquellos que no conocen, mis hermanos. O sea, la carga de Pablo de estar en la prisión, o todo lo que pasó por tantas ocasiones, igual que otros apóstoles, no era sino querer cumplir el llamado a los que fueron ellos sometidos desde el principio. Usted como yo tenemos un llamado que tenemos que cumplir de la manera como Dios lo haya dispuesto, mis hermanos. Por eso la pregunta: ¿a qué está dispuesto? ¿Es el Evangelio su gozo? ¿Solo porque ya lo recibió? ¿Solo porque ya le dio la vida eterna? ¿O también es su gozo porque le da la oportunidad de participarlo a otros que se están perdiendo? Y que en la medida que la maldad aumente, hay más candidatos a diario en su entorno a quien predicarles el Evangelio. No bajemos la guardia. No dejemos de hablar las buenas noticias, mis hermanos, de que Jesucristo pagó, que hizo lo imposible, y ahora solamente hay que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre como remisión de nuestros pecados, no se pierda y tenga vida eterna. Eso es tener gozo por el Evangelio. Acompáñeme a orar, por favor. Medite esta enseñanza, mi hermano. ¿Cuál es su posición como hijo de Dios? ¿Cómo se siente usted? ¿Abrazado por su iglesia? ¿De qué manera usted está consciente que forma parte de un cuerpo? ¿Que forma parte de algo que puede ser, pues, la finalidad por la que usted viva el resto de sus días? Usted es el que decide, mi hermano, si en acercarse, en negarse para hacer la obra del Señor, o permanecer indiferente. Recuerde que usted fue injertado en un cuerpo, que usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios, que la gracia se extendió, la misericordia se extendió, y que ahora solamente usted lo que va a dar es de gracia lo que ya recibió de gracia. Demos gracias a Dios por su misericordia. Padre, te damos gracias porque te fijaste en seres que inmerecidamente recibimos tu gracia, sabiendo el destino eterno al que habíamos sido conformados por nuestro pecado. Te damos gracias porque extendiste tu cuidado, no solamente en ese momento que nos trajiste tu luz admirable, sino ahora también bajo la guía de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos equipas, porque nos edificas y nos das todo lo necesario para que tu mensaje sea predicado a las naciones. Necesitamos ser más sensibles, Señor, a tu llamado, entender el verdadero proceso de la negación personal, del valor del cuerpo de Cristo, de entender que nada puede parar tu obra y que es mejor formar parte de ella. Que cuando lleguemos delante de ti puedas decir esas palabras de cada uno: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor, porque tenemos el gozo de tu Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque nos animas, nos exhortas, nos mandas
nosotros hacer lo que tú nos permitas. Así que tu iglesia tenga este sentir, Señor, que tengamos esta capacidad de sensibilidad para los demás, porque tú veniste por todos, no por unos cuantos. Y te damos gracias porque ya ha sido tu gracia vertida sobre cada uno de nosotros, y ahora nos toca a nosotros entregarla bajo los mismos conceptos de gracia. Gracias por mis hermanos, por su atención. Te pido que los bendigas, que les muestres en tus mensajes siempre esta necesidad de caminar en santidad y de hacer la obra que le has encomendado a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y les acompañe.